Nuevamente les doy la bienvenida a todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de este cuarto capítulo. Es para mí un honor vuestra respetuosa consideración al respecto. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan accediendo al canal que posee R.R. Onaga en YouTube, mediante el link que comparto con ustedes en la parte superior de la pantalla. Asimismo, los invito también a suscribirse y activar las notificaciones para recibir las actualizaciones de los nuevos videos que subiré periódicamente, siempre los días lunes. Por tal atención de vuestra parte, muchas gracias. De acuerdo a mi conocimiento y experiencia de vida, voy a enunciar cuáles son las bases más sólidas que debe construir un Estado y su pueblo cuando son subdesarrollados para encaminarse seriamente y en forma paulatina y poder comenzar a lograr el desarrollo deseado en todos sus aspectos. Como mencioné en el anterior capítulo, el Estado debe contar con una institución o con una entidad gubernamental 100% autónoma para tales fines, con funcionarios de inmaculados antecedentes personales y de todo índole, a nivel nacional como así también a nivel internacional. Ellos deben ser profesionales de la más alta idoneidad y con un currículum vitae que así lo documente y lo demuestre, con una total vocación de servicios para ser de real utilidad a su pueblo y sin mediar ningún interés mezquino carente de honor. La persona que desea lograr ser millonaria económicamente en poco tiempo debe trabajar en el sector privado, nunca en el Estado. En este último, si es honorable, logrará algo más valioso que el dinero, el reconocimiento y el agradecimiento eterno de su pueblo. Este es el legado más valioso que le puede dejar a sus hijos y a sus descendientes, ya que siempre tendrán el respeto, la confianza y la consideración a favor de sus personas, apellido y familia de parte de su pueblo. El Estado debe prepararse mediante los tres poderes que lo componen, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, para poder desarrollar en espacio, tiempo y forma un proyecto sistematizado que, ejecutado bien y honorablemente, dé por resultado el logro del desarrollo objetivamente deseado por el pueblo, que es el único amo, dueño y señor de todo el patrimonio de una nación desarrollada. El Estado, como lo dije en uno de mis anteriores capítulos, solo cumple el rol de un buen intermediario entre el pueblo y el sector privado de cada país. Al Estado lo administran y en forma temporal y transitoria los funcionarios que son nombrados por su empleador, me refiero al mandante, el pueblo, que nombra a los funcionarios que los representarán mediante el sagrado voto electoral de todo el pueblo. Dije también en uno de mis anteriores capítulos que el Estado no debe participar en los negocios del sector privado, de ninguna forma. Asimismo, el sector privado tampoco debe participar en la vida política de un país, ya que no es su ámbito normal en ninguna nación desarrollada del mundo. En los países subdesarrollados, miembros del sector privado financian económicamente el costo de las campañas políticas y electorales de los candidatos, a cambio de compromisos políticos que destruyen la macroeconomía del país y el futuro de su pueblo. A este tipo de política la denomino política marketinista. No debería tener lugar en ningún país honorable, donde el estilo y el modelo de gobernar fuere democrático, ya que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y de igual forma, la política
es el arte de gobernar con honor y con éxito, trayendo en forma constante y permanente el desarrollo a la nación, al país y la mejora permanente en la calidad de vida de su pueblo, mediante honorables y confiables fuentes de trabajo que le permitan a la más activa del pueblo y también a la pasiva estar amparada constantemente y con mucha visión de futura bajo el techo del régimen general de la nación. En los países desarrollados, sus ciudadanos tienen siempre presente que lo más importante en cualquier pueblo del mundo es la familia. Y también que lo más importante en cada núcleo familiar es la pareja que mediante el sagrado matrimonio puede crear una nueva familia, como lo hicieron sus honorables antecesores en cualquier país del mundo. Para lograr con éxito este objetivo, el Estado debe tener de forma muy eficiente y bien organizado el sistema educativo en todos sus niveles, ya sea oficial o privado, para apoyar ampliamente el logro de este objetivo a favor del pueblo y mirando hacia un futuro inmensamente lejano que nos llevará de la mano al logro del desarrollo mencionado. El Estado debe crear mediante el Congreso Nacional una ley que ayude, guíe y apoye a las personas que desean casarse y formar un nuevo matrimonio y su hogar, así también traer hijos a vivir en este espacio terrenal, para que presenten a la institución o entidad de desarrollo antedicha un verdadero proyecto de vida y que mediante su contenido exclusivo se desarrollarán todos los niveles que componen la vida digna a favor de todos los miembros de ese hogar familiar que la pareja mediante el matrimonio construyó. De esta manera se puede educar a todo ciudadano desde su nacimiento en adelante, ya sea menor o mayor de edad, con un honorable sistema de vida para que lo practiquen los miembros del pueblo en su conjunto, para que de esta forma exista en el pueblo y en cada uno de sus miembros una alta calidad de moral individual y colectiva, que desde el mismo momento que entre en vigencia esta modalidad de vida se pueda crear una digna mentalidad en los miembros de sus pueblos mediante una adecuada formación educativa y cultural y que dé como resultado todas las buenas costumbres que deben existir en cualquier país a favor de su desarrollo y a favor de su pueblo, en su conjunto y de manera republicana, como ocurre en los países desarrollados, donde la vida es digna. No ocurre así en los países subdesarrollados. La posibilidad de lograr este cambio está exclusivamente en manos del pueblo y de su fuerza de voluntad para ir en busca del constante y ansiado progreso que solo lo brinda el desarrollo y la forma de vivir honorable, para lo cual no se requiere ser millonario. Como un párrafo aparte y para que se comprenda, deseo aclarar que siempre hago referencia a las palabras sistema y sistematización. Con todo respeto a quienes deseen preguntarme qué quiero decir con estas palabras, les respondo de la siguiente forma. Sistema, sistematización, es el conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Ejemplo, el sistema gramatical. También puedo decir en este caso que es el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente y que contribuyen al logro sin error de un objetivo determinado. Así también se puede entender como un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, asimismo a un sistema político. Al desarrollo del contenido de este cuarto capítulo por parte de mi intelecto y persona, lo he dividido en 4 partes. Aquí concluye la primera parte. Las siguientes partes estarán a vuestra disposición en los días lunes subsiguientes y venideros. Por la honorable atención y por el tiempo que me brindan para analizar el contenido de cada uno de mis capítulos referente al significado de la palabra macroeconomía, muchísimas gracias.